pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de color. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo, sí, tan en boga, es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista que mata periodistas! Dentro de este ambiente de violencia que ya hemos comentado y para dar paso al siguiente tema de la entrevista, ¿usted cree que los periodistas tengan algún santo? Mira, no tienen a ningún santo porque no hay manera de protegerse, ¿no? Hay por ahí hay un santo de los periodistas, ahorita no me acuerdo cuál es, pero pues ese ya tampoco, no responde. Y pues, dando paso al otro tema de los santos populares, en el marco de una crisis como la que estábamos hablando, me parece que ahora, pues en este momento en el que no hay un asidero del cual nos podamos agarrar, o sea, no hay líderes realmente totalmente confiables, tampoco los partidos políticos, ninguna institución de gobierno tiene la confiabilidad plena de la ciudadanía, y tampoco la institución religiosa, ¿no? La propia Iglesia Católica está en una enorme crisis de descrédito por todos los casos de pederastía, corrupción, lavado de dinero, o sea, todos los pecados capitales los tiene la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, frente a todo eso, ha surgido este fenómeno desde hace algunas décadas de que la población mexicana está creando sus propios santos. Y son santos populares. ¿Qué significa eso? Que los crea la gente y no le importa, ¿no?, si los reconoce o no la Iglesia Católica. Es lo de menos, ¿no? O sea, no hay ninguna necesidad, ¿no?, de un reconocimiento oficial. ¿Por qué? Porque la gente busca en la fe lo que no encuentra en la realidad. Entonces, en una misa de Santa Muerte, por ejemplo, encontramos a estudiantes que le piden a la Santa Muerte que les ayude para poder salir de la universidad y poder encontrar un trabajo, ¿no? Pero al mismo tiempo está la ama de casa con sus hijitos que le pide a la Santa Muerte que su ¿cómo le llaman? El dinero que le dan para la semana les rinda, ¿no?, para darle de comer a su familia, ¿no? Pero al mismo tiempo está el delincuente que le pide que lo proteja del policía y del soldado, pero también el soldado y el policía que lo proteja del delincuente. O sea, todo el mundo le está pidiendo a estos santos populares aspectos, ¿no?, o derechos que están garantizados por la Constitución. Le piden vivienda, salud, justicia, seguridad, educación, o sea, todos son derechos constitucionales que el Estado mexicano no está dando, ¿no?, ni está garantizando. Entonces, de ahí surge este fenómeno de los santos populares, que me parece es una expresión de la crisis, y es una expresión también de una necesidad de creer en algo. ¿Cómo le vino a la mente el crear este libro? Mira, son estas historias que uno va recuperando conforme vas caminando, ¿no? O sea, a cada lugar donde yo he ido, a reportear, o a presentar libros, o a dar unas pláticas, todo, siempre salen este tipo de historias, ¿no? En la Universidad de San Luis Potosí me llevó para dar una conferencia. Saliendo de ahí, en un paseo por el centro, veo una efigie de tamaño natural de un personaje como pordiosero y me cuenta la historia de Juan el del Jarro, ¿no?, que ya es un santo popular. Voy a Tijuana y me cuentan la historia de Juan Soldado, que es el santo de los migrantes, y así, ¿no? O sea, la verdad es que no te das cuenta de este tipo de trabajos, sino hasta que ya conjuntas las historias. Aquí el sentido, ¿no?, más bien un poco la importancia es darle un sentido a todas y cada una de estas historias en su conjunto. Yo me parece, ¿no?, que los periodistas debemos de tener una mirada distinta. O sea, no es una cuestión romántica, ¿no?, sino que tenemos que mirar distinto lo que está observando, lo que está pasando en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad social de informar, ¿no? Entonces, lo que para unos es normal, para nosotros no es normal.
Entonces encontramos las causas. Nada es casual, sino causal. O sea, hay causas, ¿no?, que generan este tipo de fenómenos. Les doy un ejemplo. Venga. Los zombies. O sea, ¿por qué hay tanta moda de zombies, ¿no? Se visten como zombies, hay manifestaciones de zombies, hay películas de zombies, series de zombies, ¿no? Si tú te pones a pensar que ese fenómeno es muy representativo de la época, te comienzas a preguntar, oye, a ver, ¿qué son los zombies? Pues son muertos vivientes, ¿no? ¿Qué hacen? ¿De qué se alimentan? Pues de los otros, ¿no? ¿Cómo andan en la vida? Sin sentido y deambulando. Entonces te empiezas a ver, hay características de todo esto de una generación. O sea, no es casual, sino causal que este tipo de fenómenos comiencen a surgir. Y después, si comienzas a hacer tu investigación, ¿no?, haces un reportaje sobre esto, te vas a dar cuenta de que los zombies sí existieron en Haití. Pero existían porque había, ¿no?, la necesidad de que los trabajadores, los esclavos, estuvieran trabajando la mayor parte del tiempo por parte, ¿no?, de los dueños de los campos de algodón y de tabaco, esencialmente, ¿no?, y de caña. Entonces, ¿qué hacían? Pues le daban una pócima que habían los brujos del lugar, habían descubierto para que trabajaran día y noche, casi, pero eso les afectaba las facultades mentales, de tal manera que iban convirtiéndose, ¿no?, como muertos vivientes hasta que morían de fatiga, pero sus signos vitales iban bajando hasta casi cero, los enterraban pero estaban vivos. O sea, hay toda una explicación. Bueno, eso está ocurriendo, si tú lo miras como reportero, lo conviertes en una historia e informas, ¿no?, de un fenómeno social que está ahorita ahí, ¿no? Eso me pasó con los santos populares. O sea, yo iba registrando a partir de los años, ¿no?, hasta que me di cuenta de que ya tenía un grupo de historias que podía darle un sentido. ¿Y cuál era el sentido? Una explicación de que en esta profundidad de la crisis la gente busca un asidero, y como tampoco tiene una respuesta por parte de los santos oficiales, pues crea sus propios santos, ¿no? Entonces, la madre de todos los santos es la crisis, ¿no? Ese sería un poco mi conclusión. Así se hace un reportaje, ¿no? José Gil Olmos, con el contexto político actual que vivimos, ¿usted considera que algún líder actual pueda llegar a ser santo? Mira, si matan a Andrés Manuel López Obrador, se hace santo. ¿Así de plano? Así. Ya. ¿Sabes por qué? Porque es un líder carismático. La gente lo busca por su carisma. Mucha gente lo busca y lo sigue pues, por una cuestión de fe, no por un convencimiento de un proyecto que sea concreto, que tú digas, pues sí, este nos está dando la respuesta, ¿no? No, más bien es porque como hay una crisis, ¿no?, de líderes políticos, todos están corrompidos, ¿no? Todos tienen una historia sucia, pues, y tampoco los partidos políticos responden a las necesidades sociales. Entonces la gente busca el menos, ¿no?, al menos manchado. Y ese menos manchado es Andrés Manuel, pero y ven en él cualidades hasta sobrenaturales, ¿no? Entonces, imagínense, si lo matan, espero que no, pues la gente lo va a ensalzar de tal manera que lo va a convertir en un santo. Espero que no. También lo esperamos. El otro personaje que podría ser es Juan Gabriel. ¿En verdad? ¿Por qué? Porque tiene todas las características. Sufrió muchísimo, lo abandonaron, lo golpearon, lo metieron en la cárcel, logró sobrevivir y se hizo famoso, ¿no? Y era bondadoso. La gente está diciendo ahora que no murió, así como Pedro Infante. Entonces se van creando este tipo, ¿no?, de mitos y de leyendas que al final dan el resultado de un santo popular. Así se van creando. ¿Qué nos ha hablado de cómo se forman los santos populares? Y algo que destaca en su libro, en la introducción que ahí viene, es Pancho Villa, Benito Juárez, Emiliano Zapata. ¿Cómo es que ellos en particular terminan siendo considerados santos populares? Por la necesidad misma de la gente, ¿no? O sea, la gente va buscando en ellos lo que no encuentra afuera, ¿no?
no encuentra una seguridad, no encuentra, en el caso de Emiliano Zapata, por las causas sociales, ¿no? Entonces, en esas necesidades de tener un referente que te pueda ayudar, ¿no? En una causa social que puede ser encontrar a tus hijos desaparecidos, todo esto, ¿no? Pues no encuentras a nadie que te pueda ayudar en la realidad. Entonces, pues en un héroe nacional, ¿no? Que tiene muchas cualidades también, incluso de mito, ¿no? Pues lo comienzas a convertir en un santo popular. Mira, el ejemplo más claro de un santo popular, de cómo se va creando, es Malverde. Malverde no tiene nada que ver con lo que dicen que es el santo del crimen organizado, en el narcotráfico. Malverde es un personaje que nace a principios del siglo XX. Hay un acta de nacimiento con ese nombre, ¿no? De un niño. En fin, en la historia escrita de Sinaloa dicen que trabajó en haciendas, trabajó, etcétera, en el campo. Se cansó de la injusticia y comenzó a asaltar las haciendas. Se hizo como un chucho el roto, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los hacendados? Le pidieron al gobierno que interviniera, mandan el ejército, lo agarran, lo cuelgan en la plaza principal de Culiacán y ahí, ¿no? La gente pues tenía una empatía con este personaje. Todos sus restos los van cubriendo con piedras. Después le ponen una veladora, una cruz, y empiezan a rezar, ¿no? Pues ¿por qué? Pues porque era bondadoso, ¿no? Con el paso del tiempo, esa capilla que pusieron ahí en esa plaza la destruye el gobierno, ¿no? Porque no pensaban que era algo malo que la gente tuviera a una figura de esta manera, ¿no? Y ponen en ese lugar, en esa capilla, no son iglesias, son capillas, ponen al Palacio Municipal de Culiacán. Pues ¿qué hizo la gente? Pues se lo llevó a 2 cuadras. Y es ahí donde está la capilla. En 1976 a un taxista lo hieren de 5 balazos, le reza a Malverde y se salva. Entonces, ¿qué hace este señor? Pues va con un artesano y le dice, hágame una figura de Malverde. Dice, pero no había una fotografía, no había ninguna imagen de Malverde. Pues, ¿qué le dice? Pues póngale rasgos de Pedro Infante, de Jorge Negrete y de quién sabe quién más. Así se crea. O sea, lo que vemos, la figura de Malverde es una creación popular. La devoción de Malverde es una devoción que viene desde principios del siglo XX. ¿Con quién? Con los sectores más marginales, los más necesitados, ¿no? ¿Y quiénes son esos? Incluso los campesinos. Entonces, ¿a quién le reza un campesino que tiene un sembradío de amapola o de marihuana? Pues le reza a este santo popular. No le reza, pero puede rezar a la Virgen de Guadalupe, a Jesús, pero como que los ve muy lejanos, ¿no? Entonces alguien más cercano, pues es figura. Entonces por eso ves, ¿no? En la capilla de ahí de Culiacán, de Malverde, pues que tiene sus cigarritos de marihuana, polvo, cocaína, dólares, balas, pues porque es el sector más marginal, ¿no? Es el que está entre vida y muerte. Entonces ese es el ejemplo más claro de cómo se va gestando, ¿no? Un santo popular, y es a través de los años. Ahorita Pancho Villa es un santo popular, ¿no? Hay gente en Durango, bueno, en la parte norte del país, que se viste como Pancho Villa, mujeres y hombres, ¿eh? Y dicen que se les mete el espíritu de Pancho Villa, ¿no? Y hablan así, mi muchachito, ¿no? O sea, hay videos ya de eso, y que se supone que se les mete el espíritu de Pancho Villa y les da consejos de cómo resolver sus problemas, ¿no? O sea, eso pasa con muchos de estos personajes. Entonces, santos populares es un reflejo, ¿no? De lo que está ocurriendo en este momento, que se parece mucho cuando fue la revolución. Cuando fue la revolución había una total crisis de todas las estructuras de gobierno y de relaciones sociales, ¿no? Y comenzaron a surgir ciertos santos populares. Hoy en día, ¿no? Principios del siglo XXI, estamos en una situación igualmente de crisis y comienzan a resurgir este tipo de santos, los de antes y los de ahora, ¿no? Y todos se juntan. Estamos hablando de millones de devotos que tienen
todos estos santos, ¿no? Incluida la Santa Muerte o incluso también algunas iglesias mexicanas, ¿no? Como la Iglesia de la Luz del Mundo o los mayano-trinitarios espiritualistas. Son millones. Yo haría un cálculo así, de acuerdo a los datos que hay, de más de 10 o 15 millones de devotos entre todos, ¿no? Que son muchísimos. Bastantes. Sí. José, Sí. dentro del prólogo de su libro usted menciona una palabra muy interesante que es neoliberalismo. ¿Cómo relaciona el neoliberalismo con el surgimiento de santos populares? Mira, es así como muy simple. El neoliberalismo nace de un pacto que llamaban el Acuerdo de Washington, 1985, y ahí se establecieron las líneas esenciales del neoliberalismo. ¿Qué significaba esto? Que el Estado como tal dejaba de tener, ¿no?, las responsabilidades prioritarias, ¿no?, de dar bienestar social, así en general, ¿no? Entonces, ¿qué dijeron? Pues vamos a privatizar. Entonces se privatiza la salud, se privatiza la educación, etcétera, etcétera. Se va alejando el Estado de esta responsabilidad social y la sociedad va teniendo más necesidades porque va aumentando el número de población. Entonces aumenta el número de población, aumentan necesidades y el Estado se va retirando. ¿Qué se está creando ahí? Una enorme crisis, ¿no? Lo que ya les decía, ¿a qué le piden? Son favores. ¿Qué les piden a estos santos? Precisamente lo que era la responsabilidad del Estado, pero que con el neoliberalismo se fue quitando, ¿no? Entonces la relación es estrecha, ¿no? O sea, el neoliberalismo en su necesidad, ¿no?, de fortalecer la macroeconomía quita la microeconomía, en su necesidad de hacer empresas mucho más poderosas se va alejando de la sociedad y la sociedad va teniendo más necesidades y como no encuentra ninguna satisfacción, o sea, no hay satisfactores, ¿no?, de parte del Estado, entonces busca en la fe lo que no encuentra. Entonces lo que estamos viendo no es una crisis de la fe, sino totalmente lo contrario. La fe está creciendo, ¿no? Lo que hay una crisis es de confianza y de credibilidad en las instituciones, en los partidos políticos y en los líderes. ¿Esta fe que hay hacia estos santos populares de alguna manera normalizan la impunidad? Mira, más bien me parece que estos santos populares hacen algo que no debería de haber. Y que me parece que el gobierno y el Estado mexicano hasta debería de darles gracias, ¿no? Las gracias a estos santos populares. ¿Por qué? Porque en lugar de que todos estos millones de mexicanos se vayan por la protesta social, ¿no?, la manifestación y la exigencia, ¿no?, de que se cumplan sus derechos, van y le rezan a los santos populares. O sea, los santos populares de alguna manera son catalizadores de la inconformidad social y son amortiguadores de la protesta social. O sea, al final, por eso me parece que el gobierno y el Estado mexicano no les afecta, sino totalmente, ¿no?, les favorece. Hace un momento usted nos hablaba de Malverde. ¿Cree que este icono haga que el narcotráfico se fortalezca y permanezca? No tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Porque, otra vez, Malverde es un santo popular, no es el santo de los narcos. Y el segundo, quien realmente lo fortalece al narco, es el gobierno y las autoridades. O sea, ya se han fusionado y han creado lo que llamamos el narcoestado. Y ese narcoestado está en Sinaloa, está en Tamaulipas, está más, o sea, de manera más clara en Guerrero y en Michoacán. Entonces, realmente el crimen organizado, no narco, crimen organizado, porque hay una ramificación, ¿no?, de actividades como es extorsión, secuestro, derecho de piso, etcétera, etcétera. Eso, ¿no?, ha crecido tanto, que es la gran empresa, ¿no?, más exitosa que tenemos en México. Y tan es así, ¿no?, que se ha fusionado con los gobiernos. Ha creado ya una sola, ¿no? Fausto Vallejo, que fue gobernador de Michoacán, fue apoyado por los caballeros templarios. Y al final los caballeros templarios le exigieron que cumpliera. Entonces ellos tenían el control del 70% del Estado y controlaban a la policía. El secretario de gobierno, Jesús Reina, pues Jesús Reina era el emisario con los caballeros templarios, está en la cárcel.
el hijo de Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo, el Gerber, era el jefe de la Plaza de los Caballeros en Morelia. O sea, ellos estaban gobernando, ¿no? Y lo mismo pasa el Guerrero. Entonces, sí, en este caso, ¿no? Malverde no tiene nada que ver en el aspecto del fortalecimiento de un grupo determinado o del crimen organizado, ¿no? Mira, ellos le rezan lo mismo a Jesucristo, le rezan a San Judas Tadeo, a la Virgen de Guadalupe, o sea, tienen mucha fe, ¿no? José Gil Olmos, para ir aterrizando en la conversación, y ya lo mencionaba anteriormente en la entrevista, ¿qué representa la Santa Muerte en un país donde hay cientos y miles de asesinatos? Mira, te voy a decir una cosa, va a ser como paradójico, pero al principio del siglo XXI, en un país como el que estamos ahorita, con una enorme crisis, ¿no? La muerte es una esperanza de vida. ¿Por qué? A ver, eso está buena. Porque a la Santa Muerte le están pidiendo mejores condiciones de vida. Si tú vas a una misa, en esa misa, la mayor parte de los devotos, yo creo que el 100% de los devotos son católicos. Las misas son muy parecidas a las de la Iglesia Católica, la misma liturgia, ¿no? Y en esas misas tú ves a familias completas, familias. O sea, no ves al drogadicto solamente, si lo ves, o ¿cómo se llama? El alcohólico, ¿no? O sea, ellos están, pero también hay muchas familias. Entonces, estas familias van a pedir a la Santa Muerte precisamente lo que más necesitan, ¿no? Y que son mejores condiciones de vida. Por eso te decía que resultaba paradójico, ¿no? Que ahora la muerte, ¿no? Es una esperanza de vida para muchos mexicanos, ¿no? Y además, bueno, para muchos migrantes. O sea, de la Santa Muerte ya hay huellas, ¿no? De toda la, digamos, la línea de los migrantes, desde Centroamérica, México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, para terminar, ¿por qué es importante que nosotros como ciudadanos nos pongamos a pensar en la creación de estos santos populares? Mira, primero pues porque es una manifestación muy clara, ¿no? De lo que está sucediendo en el país. O sea, si no nos damos cuenta como reporteros primero, ¿no? Este tipo de fenómenos, y no damos cuenta también de la información de que hay millones de mexicanos que se están yendo por esta creencia, ¿no? De santos populares, en lugar de salir a votar y salir a protestar y manifestarse, ¿no? Pues estamos dejando un vacío de información. Entonces, primero, me parece que como periodistas, como reporteros, tenemos la obligación, ¿no? De reportar todo este tipo de fenómenos sociales que estamos viviendo, ¿no? Les comentaba, por ejemplo, de los zombies, que puede darte risa, ¿no? O sea, es de risa, pero hay unas causas que están generando esto, ¿no? O sea, hay muchos fenómenos sociales que estamos observando, que están ocurriendo de manera normal y que no son normales. Entonces, como ciudadanos y como reporteros, tenemos la obligación de enterarnos y de tener mayor conciencia en una crisis tan profunda como la que estamos viviendo. Bueno, José Gil Olmos, muchas gracias por recibirnos aquí en las instalaciones del Proceso. Fue un gusto platicar con usted. Al contrario, a ustedes muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ingrid, y José Gil Olmos, a Glenn y nuestro escuchador que nos vemos en la próxima. Pero le tengo noticias al jefe de gobierno. A la gente se le gana con acciones, no con banderas de colores. ¿Colosio iba a cambiar a México o solo fue un gran impostor? El populismo aquí tan en boga es básicamente un espejo de la democracia. ¡Estado fascista! ¡Que matas periodistas!